o lo que uno cree saber, a otro que no lo sabe o que cree no saberlo. Eso es muy sencillo de entender. Hay, por tanto, un emisor y un receptor de un mensaje. Cuando el mensaje es sencillo, oye, le dice mi mujer hace un rato, en Madrid llueve porque aquí está lloviendo, en Valencia. Digo, pues no, en Madrid hace sol. Le he comunicado una cosa que ella no sabe, que yo sé. Ya está, eso es muy fácil. Pero si lo que hay que comunicar es más complicado, entonces ya la técnica de comunicación también se hace más complicada. Y eso es especialmente patente en los temas de ciencia. Yo llevo 47 años, Jaime, desde que escribí mi primer artículo científico en el periódico Información en el año 69. Y me acuerdo porque me casé ese año. Y si me olvido de ese año, mi mujer me mata. Mi primera mujer, que sigue siendo la misma. Lo interesante es que desde entonces todavía no he aprendido cuál es el truco para comunicar ciencia de manera eficiente. Es decir, que lo que yo quiero contar, el de enfrente entienda lo que yo le quiero contar. No digo que lo acepte ni que esté de acuerdo conmigo, simplemente que lo entienda. ¿Por qué? Pues porque la ciencia no existe, no es la ciencia. Hay una cantidad enorme de disciplinas relacionadas con el conocimiento científico que además abarcan no solo el científico puro, sino el científico aplicado, eso que llamamos tecnología. Claro, lo que vale para una cosa puede no valer para otra. No quiero soltar aquí un rollo, no tenemos tiempo, sobre toda esa historia, pero sí me voy a centrar en los casos que más nos importan con respecto al acto de hoy, que es un acto especialmente festivo. Premiamos, conmemoramos, en fin. Los temas difíciles, en mi opinión, que hoy todavía no han sido resueltos en cuanto a la comunicación científica al gran público, son, por una parte, esto que hemos llamado organismos genéticamente modificados, o en la calle transgénicos, olvidaros del AGM, llamarlo transgénicos, y lo nuclear, que curiosamente a los aparatos de resonancia magnética nuclear en los hospitales les han quitado el nuclear, como si el núcleo de los átomos ya no existiera. No, quitemos nuclear, que suena mal, quitemos transgénico, que suena mal, porque ya todo el mundo asume que eso es malo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos hecho mal. Lo habéis hecho mal los que trabajáis en ese campo, desde el punto de vista científico, porque desgraciadamente el científico no es pagado ni formado para hacer divulgación a quien no es científico. En cambio sí que sabe comunicarse bien con sus pares. Incluso hay debates y eso está muy bien, eso es lo que hace avanzar la ciencia. Por otra parte, los comunicadores, periodistas, escritores, divulgadores, también lo hacen muy mal. Pues por falta de conocimiento de una especialidad en particular o de lo que sea, por haber dado la voz o la palabra o crédito a un cantamañanas, en lugar de preguntarle a un Mulet. Bueno, Mulet es joven, digamos, un Emilio Muñoz. Y, por otra parte, también lo hace mal la sociedad, que se queda en la superficie de las cosas y le molesta intentar comprender algo un poco más complicado. Todo eso configura un aspecto en el que los políticos lo hacen mejor o peor, pero en función siempre de la sociedad que les elige. Los políticos no son marcianos. Hay buenos y malos políticos, como hay buenos y malos abogados y buenos y malos futbolistas. Lo importante de esto es que ahora, después de 47 años de trabajar en el mundo de la divulgación científica, ¿qué puedo deciros sobre el tema transgénicos? Lo primero, por algún sitio hemos perdido la batalla del concepto. Está perdida. Yo ya hablo de transgénicos, entonces inmediatamente me veo obligado a explicar que yo soy un mono transgénico. Y además al azar. Como si el azar fuera Dios. Bueno, ¿quién cree eso? Vale, bien. O sea, yo me he convertido, hace 6 millones de años, teníamos una línea común filogenética con los actuales chimpancés y los actuales bonobos, y desde entonces, pues por alguna razón, hubo mutaciones y ellos se convirtieron en los actuales chimpancés y bonobos y yo me convertí en el actual Homo sapiens sapiens, al cuadrado. Anda que somos finos. Bueno, ¿por qué ocurrió eso? Pues al azar, vamos, por un montón de razones complejas, difíciles de explicar, que hacen que la poca diferencia de genes que hay ahora mismo entre un chimpancé y un ser humano hacen que ellos sean chimpancés y nosotros seamos humanos. Así de claro. Por tanto, yo soy un mono transgénico y encima al azar, por casualidad, para entendernos.
Cuando explicas eso dices, bueno, entonces ¿usted qué prefiere? ¿Que ahora siga habiendo esa especie de transgenie al azar? ¿O que como ya somos inteligentes y sabemos bastante y hemos sido, en fin, muy eficientes a la hora de aplicar nuestra ciencia a nuevas mejoras en la forma de vida, en la calidad de vida y en la cantidad de vida, pues ¿por qué no aplicarlo también a que esta transgenia ya no se haga al azar, sino que se haga un poquito más ordenadamente? Pues sí, parece bien, sí. Bueno, ya llevamos haciendo una agricultura desde siempre, porque si ahora usted quiere algo natural, vaya usted a comerse la viña virgen, que es una uvita así pequeñita, súper amarga, que nos agrada. O vaya usted a comerse el tomate virgen, el tomate inicial de hace unos cuantos siglos o milenios, que no hay Dios que lo coma porque es amargo y pequeñajo y no sé qué. Todo eso también son modificaciones y en muchos casos transgénicas. Al azar, en muchos casos sí, por ensayo y error. No salía bien, pues fuera, ensayo otra cosa. Selección, injerto, lo que sea, en miles de técnicas que ha inventado la agricultura. Y claro, en el siglo XX pues hemos llegado naturalmente también al laboratorio a aprender lo que era un gen, que es una palabra incomprensible. ¡Ay! Ya hemos chocado con una palabra incomprensible. Ya sé que todos vosotros sabéis lo que es un gen, bueno, muchos. Saber de verdad. Pero la anécdota de los genes es, vete a la calle y pregunta ¿qué son los genes? Y esa encuesta la hemos hecho. 2 directores de museos de ciencia, yo ya entonces dirigía museos de ciencia, por tanto no hace demasiado. Moncho Núñez y yo nos dedicamos, él en Coruña y yo en Madrid, estaba entonces en Madrid, a hacer una encuesta en la calle, con la cara, con nuestra gente, sin contratar a ninguna empresa metroscópica o demoscópica porque no teníamos dinero, y preguntamos ¿qué es un gen? Y grabamos unas cuantas respuestas, y la mayor parte de las respuestas eran muy interesantes. Uno decía, hombre, eso de los genes tiene que ver con que los padres se parezcan a los hijos a los padres, o eso, ¿no? Eso de los genes tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Eso, los genes se estropean y las enfermedades vienen y tal. Los genes, sí, eso tiene que ver con la herencia, con cómo, no, sí. Los genes, sí, los genes son una molécula rara, una cosa que está como en doble espiral, algo he leído de eso y tal. Y de repente te encuentras a uno, eso fue en Coruña, no en Madrid, que le dijo a mi amigo Moncho, un gen, no tengo ningún problema, es una molécula formada por ácido desoxirribonucleico. Y Moncho se quedó asombrado y dijo, puro. Bien, ¿puedes explicarme un poco más? Y dice, no me pregunte más, yo soy abogado, yo soy de letras. Ese creía que lo sabía. Los otros sabían más que él. Pero sabía lo del ácido desoxirribonucleico, que queda muy bien para hacer un crucigrama. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando los científicos usan palabras científicas y creen que les entienden, para ellos son palabras corrientes, en realidad, para la mayor parte de la gente, un porcentaje elevadísimo de personas no los entienden. No se entienden. Cuando yo escribía para El País, que es un periódico culto y bueno y de calidad, ahora ya no, pero lo era, yo escribía siempre pensando, si digo átomo, ¿cuánta gente de los que van a leer esto lo va a entender? Dice, bueno, que si me puedo explicar lo que es un átomo, lo que es una célula. Bueno, pues no explico átomo. Pero de repente tienes que hablar de un neutrón que le pasa no sé qué porque es acelerado de tal manera que hace no sé qué en un experimento que le anda el Nobel a un tío. Neutrón, joder, neutrón ya es explicar un neutrón. Bueno, se supone que la gente sabe que los núcleos tienen neutrones y protones, que alrededor hay electrones, como en un sistema solar. Una concepción completamente errónea del átomo, pero bueno, cuela. Pues tampoco explica un neutrón. ¿Y cuándo te sale el quark? Que de repente tiene que ver con por qué le han dado el Nobel a este tío. Dice, coño, es que el quark es componente de los neutrones y los protones. Hay 3. Pero curiosamente el neutrón y el protón difieren en un quark. Uno tiene UD y el otro es UDD. Bueno, ya, ahí tengo que explicarlo. Y entonces empieza a explicar. Los átomos, que son las partículas más pequeñas a las que se puede dividir un elemento. Elemento es complicado de explicar. Porque elemento, ¿qué es el oxígeno? Pero el oxígeno, vale, es un gas. Pero, ¿qué es un elemento? No, el oxígeno no es un gas. El átomo de oxígeno es un elemento. Entonces empezamos a hablar de química. Espera, ¿y las moléculas? Las moléculas son muchos átomos juntos.
Pero dentro de los átomos hay un núcleo con protones y neutrones que a su vez están formados por quarks, y alrededor hay electrones que no sabemos si están formados por algo más o no. En fin, y de repente no has escrito el artículo y te has pasado 20 líneas. Y ya habla el jefe y te echa la bronca y te dice: es que la ciencia no hay que la entienda. Pero luego el tío de deportes escribe lo de la chique de espacios y nadie le corrige. Y yo todavía no sé lo que es la chique de espacios en el fútbol. Y si alguien lo sabe, por favor que me lo explique luego, porque yo me gusta el fútbol, pero no sé lo que es el achique de espacios. O las fuerzas de la KFOR, ¿os acordáis? En Bosnia. Las fuerzas de la KFOR han invadido Kosovo. Y yo decía: ¿la KFOR qué coño será? FOR debe ser fuerzas, forces en inglés. Pero acá, todavía no sé lo que son las fuerzas de la KFOR. Pero nadie corrige eso. O en economía, porque el artículo de economía del país y no hay Dios que lo entienda. Pero el metalenguaje de la ciencia, ese no te lo tolera nadie. Es verdad. La gente en general es ignorante de todo, y también de ciencia. Y cuando hablas de genes y de transgenie, tienes que hablar de algo muy difícil de comprender, igual que cuando hablas de átomos, de neutrones y de fisión o de fusión, que todo el mundo las confunde y no tiene nada que ver. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, malamente, yo no sé cómo. Aquí hay personas que han hecho una ley de la ciencia, en mi opinión emblemática, está escrito por ahí, pero que luego se ha quedado en el olvido de los justos, en la que se pretendía reformar muchas cosas respecto a la enseñanza de los más jóvenes y de los no tan jóvenes, pero normalmente nadie piensa en los adultos o en los mayores, adultos y adultos mayores, que son curiosamente los que toman decisiones, y los que dirigen empresas y los que toman decisiones políticas, porque los niños son el futuro. Sí, todo el mundo habla de los niños, pero los niños están muy bien, pero hoy los que tienen que saber algo son los adultos. Y a quien hay que enseñar, y no tengo ningún rubor en emplear la palabra enseñar, es a los adultos. Y nadie les enseña. El Estado pasa, cuando has terminado la carrera, allá tú, búscate el algabranzo, macho, haz un doctorado, haz un máster, busca trabajo, vete por ahí fuera. El Estado ya ha cumplido poniendo universidades y colegios. ¿Quién más te tiene que enseñar? ¿Los periódicos? No. Nunca confundir los periódicos con alguien que induce enseñanza. Los periódicos son un negocio, todos. Buscan ganar dinero, igual que las demás empresas. Eso es lícito, cuidado, perfectamente lícito. Pero su obligación no es enseñar, su obligación es vender periódicos, o revistas, o programas de radio, o lo que sea. Como tienen esa obligación, harán todo lo posible por vender, incluso mintiendo, o deformando la realidad un poco, o diciendo solo aquello que les importa a ellos y no a los demás, porque creen que eso les va a hacer tener más clientela. Entonces, ¿quién más tiene que enseñar al pueblo? Pues, digamos que las empresas. Dicen: no, las empresas que tienen sus intereses y siempre enseñarán aquello que les interesa a ellas para su negocio, la que sea, desde Greenpeace hasta Monsanto. Todas tienen intereses económicos. Monsanto, lícitos. Greenpeace, mientras no mienta, lícitos. Pero tampoco ellos tienen la obligación de enseñar a los adultos. ¿Quién enseña a los adultos? Nadie. Entre dos platos. Yo siempre he pensado que tiene que enseñarlo el Estado. El Estado tiene una obligación de enseñar a todo el mundo. ¿Quién enseña realmente ciencia? Muy interesante. Algún programa de la tele, que no está mal, pero la mayor parte son aburridos. Alguna revista. Los museos de ciencia interactivos, que cumplen un papelito, pero siempre se piensa que para niños, y los adultos resulta que no hay que nos saquen de ahí, que yo lo sé. Pero es muy insuficiente. Yo establecería una obligatoriedad para aquellas empresas que tienen intereses en determinados campos, en particular en este campo de la biotecnología aplicada a los alimentos, o al campo, o lo que sea. Yo establecería una obligatoriedad de enseñar. Eso Jaime Costa y yo lo hablamos hace muchísimos años. Una vez, en una charla, una entrevista que le hacía yo a él, le decía: pero es que deberíais de enseñar a la gente. Bueno, ya hacemos mucho, divulgamos, sí, pero divulgáis mal, porque lo que explicáis se entiende mal, empleáis palabras de la ciencia que la gente no entiende. Y para que lo entienda la gente tenéis que aprender las técnicas de lo que se llama la comunicación social. A mí me encanta cuando los ingleses hablan de la divulgación como public understanding of science. Es decir,
la comprensión pública de la ciencia, que la gente entienda lo que es la ciencia, no la gran ciencia, no las grandes teoremas o los grandes postulados o las listas interminables de huesos del cuerpo humano. No importa cómo se llama el hueso hioides de no sé qué, eso que lo sepa la OMS, esta de la tele. Lo que importa es entender lo que supone la ciencia como método de funcionamiento para comprender las cosas y para aplicar después esa comprensión a algo, a algún fin. Normalmente se entiende que bueno, que a veces se ha utilizado para fines malos. Y eso no es nada fácil de explicar, porque en particular en el tema de los transgénicos, ¿cómo explicas que de repente tú modificas un gen solo mediante algún tipo de lo que sea y tal, de manipulación en el laboratorio y tal, y consigues que esa planta, siendo la misma, ya no tenga los problemas que tenía para quien la usa para obtener alimentos para la gente? Eso suena muy bien, ¿no? ¿Por qué te opones a esto? No, porque eso es ir contra natura. A mí eso me encanta, lo de la natura, tú lo has dicho. ¿Contra natura? Espera, contra natura, ¿no somos nosotros? Nosotros llevamos aquí una especie de vestido, una cosa de cristal transparente porque así veo mejor, un teléfono que ya ni quiero decir lo que tiene esto aquí dentro, que debe ser una especie de cosa venenosísima, pero que funciona muy bien y tiene cosas muy útiles. ¿Contra natura? ¿Qué significa? Es una tontería. O sea, lo artificial es lo del humano y lo natural es lo que hay en el campo. Pues mire usted, lo que hay en el campo no es natural, salvo en algún sitio todavía donde el ser humano no ha llegado, que no debe haber ningún sitio del mundo, salvo las profundidades abisales, y aún así algún batiscafo ha llegado hasta ahí abajo. Pero la contaminación en forma de gases de algún tipo, o en forma de ruido, o en forma de radiación electromagnética de algún tipo de otro, lo invade todo absolutamente. No hay nada natural, entendiendo por natural lo que había hace, por ejemplo, 10.000 años. Ni el clima es el de hace 10.000 años, que todavía estamos en la última glaciación. O sea que todo cambia. La naturaleza por sí misma es cambiante. Tú lo decías antes, Jaime, es decir, claro, es que esto va evolucionando, porque si no evolucionáramos nos íbamos a la porra. Pero es que además nosotros mismos en la agricultura hemos hecho evolucionar todo, y la ganadería. Vamos, incluso en los no sé cómo llamarlos, me molesta mucho llamarlos mascotas, los animales de compañía. Pero los perros son todos lobos, domesticados, estropeados, hechos domésticos. Hay que fastidiarse, hacer un lobo o un gato, no hacerlos domésticos ahí, que además no te hagas caca en la moqueta y tal. Pobre perro, si el perro lo que quiere es hacerse caca en otra parte porque es un perro. No. Y claro, al final, la distinción tan falsa entre lo natural y lo artificial es la que manda. ¿Por qué han conseguido los ecologistas, que son un ejemplo claro? Yo no estoy de acuerdo con que los ecologistas, si no existieran, habría que inventarlos. Yo creo que no. Yo creo que los ecologistas lo que hay que hacer es convertirlos en naturalistas, en gente que entienda lo que es la naturaleza modificada por el ser humano a beneficio del ser humano. Pero nada de inventarlo. Los ecologistas son totalmente dañinos como tales. Yo les haría naturalistas, que es lo que yo soy desde hace 50 o 60 años. Vamos, yo sé mucho más que nadie de setas, más que nadie de aquí, por ejemplo. Y eso significa que voy mucho más al campo que vosotros, seguro. Voy todos los fines de semana en otoño y en primavera, incluso en invierno, en Valencia. Lo importante de todo esto es que al final tenemos una asignatura pendiente, pero no estamos tan mal como estábamos. Que eso lo hemos comentado antes de las charlas. Vamos a ver, yo veo un signo esperanzador en aspectos que no son tan fáciles de entender. El primero de ellos, que todos los medios de comunicación ahora se acercan a la ciencia con más curiosidad que antes, buscando espectáculos como la tontería esta del tío este de las hormiguitas y del flippy, no sé qué y tal. Vale, bien, vale. O haciendo programas, hombre, que no son como aquellos que hacía Ramos Echezocaña, o bueno, vale, pero ya hay más interés. Todos los periódicos grandes tienen todos periodistas especializados en ciencia, las agencias también, los periódicos pequeños se nutren mucho de la noticia de las agencias, no todas son buenas, no todas están bien hechas, bueno, ya lo sé, hay periodistas buenos y malos como en todas partes. Esa parte no es mala. Y hemos mejorado mucho, lo que pasa es que no hemos mejorado tanto como para parecernos a los países de nuestro entorno, a los que yo me quiero parecer. Francia, Inglaterra, Italia, Alemania.
Por otra parte, se ha incorporado al elemento divulgador algo que antes no existía, que es el científico. Ah, ya está sonando esto. Me doy 2 minutos más. Los científicos. Antes los científicos no divulgaban, de hecho a nadie les enseña a divulgar. Para mi hijo el universo tiene 11 dimensiones, no os digo más, y de las cuales 7 son muy pequeñitas y plegadas sobre sí mismas en el tamaño de Planck. No habéis entendido nada, pero es muy complicado. Creedme. Pues un día le dije, me dijo, oye, escríbeme un artículo muy bueno que tengo una cosa en la revista Método que se hace en la Universidad de Valencia y tal. Me han pedido un artículo y tal, y esto es del IFICO, me todas las conferencias, tal, el Instituto de Física Corpuscular, escribe un artículo sobre las extradimensiones y no sé qué tal. Y dijo, no, yo no sé hacer eso. Eso tú. Yo, sí, pero es que a mí me cuesta mucho entender lo que tú haces, hijo. Y soy físico. Y dice, no, a mí no me han enseñado a divulgar. Y dije yo, coño, el hijo de un divulgador dice que a él, en la carrera, y su padre tampoco, le han enseñado a divulgar. Pues no, hay aún así científicos que empiezan a divulgar muy bien. En las charlas que hemos tenido un poco antes de entrar aquí, yo citaba a 2 de ellos. Uno de ellos está por ahí, no te he visto, Miguel. José Miguel, ¿dónde estás? Mulet, bueno, ahí está. Y el otro, Daniel Ramón, creo que los conocéis a todos. Son 2 grandes científicos que divulgan muy bien, muy bien. Es que no tienen tiempo. Y ese es el problema. Y Mulet no sé dónde saca el tiempo, pues está en todas partes. Y encima estamos en una asociación de escépticos donde damos caña a los que justamente atacan a los transgénicos sin saber lo que es eso, o atacan lo que sea, la homeopatía, defienden que la homeopatía es lo natural y tal, la medicina natural frente a la medicina natural. Yo es que digo, oiga, perdone, ¿esto qué es? Pues bueno, la agricultura biológica. ¿Qué quiere usted que sea? ¿Mineral? Sí, pues es mineral, efectivamente, porque salen elementos del suelo a través de las raíces, que también es mineral, ¿no? Es como lo del agua mineral. El agua mineral, no, perdone usted, el agua mineral no, el agua es un mineral, pero el agua no es mineral ni vegetal ni animal, el agua es agua. Pero bueno, lo de los adjetivos tiene mucha gracia, porque ¿cómo llaman a la agricultura esa certificada que no tiene pesticidas? ¿Qué? Agricultura ecológica, biológica, no, perdón, ya. Que todo eso, ecológica, la agricultura, perdonadme, agricultores, oximorones, por supuesto, pero es que además la agricultura, si es algo, es no ecológica, es imprescindible, es necesaria, que por Dios que no desaparezca, pero vamos, donde antes en un terreno enorme había mucha diversidad de plantitas, ahora solo hay unas lechugas, eso no es ecológico. ¿Que lo hacemos los humanos? Claro, ¿por qué? Porque tenemos que comer. Y mejor que hagamos eso que no andemos recolectando por ahí como hacíamos antiguamente, porque no había comida para nadie. O sea, tenemos que aprender a hacerlo, pero hay que hacerlo con cierta cabeza. Entonces al final te das cuenta de que todo eso son batallas perdidas por culpa de una falta que sigue existiendo de formación de aquellos que tienen que dar algún tipo de información al respecto. Una falta que en el pasado fue porque soberbio. Lo nuclear, lo transgénico, era cosa de científicos, la gente no entenderá esas cosas tan complicadas, mejor no contarles nada. Luego hubo mucha gente, incluso gente mayor que yo, que está aquí delante, que propició que se hicieran muchas cosas de divulgación desde el CSIC o desde otros sitios, haciendo trabajos directos de llegar a la prensa, meter la prensa en las escuelas. En muchos museos de la ciencia hemos hecho eso, llevar la prensa a los museos o a las escuelas para que puedan empezar a moverse los aspectos más divulgativos de cuestiones no tan fáciles de explicar, pero seguimos estando en las mismas. Después de 47 años de oficio, mi conclusión es una: hemos mejorado mucho, pero en el mundo en particular de los organismos modificados genéticamente, hemos perdido la batalla por no haber sabido contar bien la historia, y ahora tenemos que jugar contra la marea. Y hay que luchar con un solo medio, con uno solo, basándonos en las certezas, hasta donde lo son, que nos proporciona la ciencia. Es el único método de contrarrestar cualquier chorrada que oigamos o que digan por ahí alguien. Por eso me congratulo de que haya científicos en muchos campos de la ciencia que por fin pierdan parte de su tiempo, y probablemente nadie se lo remunera, en divulgar a partir de la ciencia, nunca a partir del desconocimiento. Sigo pensando que una sociedad donde el conocimiento es mayor o se va incrementando es una sociedad más justa, porque es más libre de tomar sus propias decisiones y no de escuchar al cantamañanas del vecino del quinto que lo sabe mejor que él, ¿no? O al obispo, o al político de su partido, o a quien sea, ¿no?
Escuche usted lo que la ciencia tiene que decir al respecto, mientras la ciencia sea capaz de emitir algún tipo de informe con las cautelas debidas. El riesgo cero no existe, pero todo el mundo asume que no tiene que haber riesgos. No, usted, no es posible. ¿Cómo? ¿Ha puesto ahí una cosa que dice seguridad absoluta? ¿Quién es el merluzo político que ha escrito seguridad absoluta? No hay seguridad absoluta de nada, de nada. No existe lo absoluto en la seguridad. Hombre, hasta donde se pueda, con el máximo rigor y con las máximas precauciones, por supuesto. Igual que yo le pido al tío que pilota el avión, que pilote con unos protocolos no sé qué, para que yo no me caiga del avión. Pero aún así habrá accidente del avión, pues alguno habrá así. Y ya entonces prohibimos todos los aviones del mundo mundial. Es que, curiosamente, eso es lo que está ocurriendo. Las paradojas son notables, ¿no? O sea que al final, lo interesante es que si la sociedad está más informada, la sociedad le tendrá menos miedo a aquello que no conoce. Y todavía hoy, por desgracia, a la gente le habla de transgénicos y de momento dice, mandé, porque todavía no sabe casi nadie qué significa exactamente ese término. Por algún sitio hay que hacer algo, pero no me preguntéis qué, porque no lo sé. Lo único que hay que trabajar en ese sentido, y a lo mejor hoy pues hemos puesto una pica en Flandes para que sigáis trabajando vosotros, que sois mucho más jóvenes casi todos. Gracias.